En principio quiero agradecer a todas las personas que han visto el primer video que hemos montado en la red, que realmente es un video muy básico, muy casero y que pretendía ser la introducción a toda una línea de conocimientos que nos van a dar un entendimiento realmente extraordinario. Este conocimiento, lo primero que quiero decir es que es un conocimiento común. Estamos brindando un conocimiento que es de carácter universal. Esto es lo primero que hay que entender. Vuelvo a insistirlo, a retomarlo desde el video que arrancamos. Lo que van a entender es que lo extraordinario está dentro de lo simple y de lo sencillo. Simplemente es, bueno, lo que yo no sabía y que para mí es una novedad, es que se esté poniendo como de moda lo simple. Porque esto los va a llevar a eso, a amar a lo que es. Y lo que es, en verdad, es lo más simple y es lo más básico y es lo más común. Van a descubrir lo extraordinario, pero dentro de lo común. Esto es el desdoblamiento. Así que soy una persona sencilla y no pretendo dejar de serlo. Y este conocimiento también es algo sencillo y es algo simple. Lo extraordinario es qué es lo que pasa cuando nosotros lo aplicamos. Es como si alguien estuviera descubriendo las tablas y todo el mundo venía haciendo las sumas y las restas con porotos, ¿no? Se volvían locos contando y separando porotos y ahora alguien de pronto descubre, pero si multiplicamos, pero qué rápido se hacen las cosas así y salen mucho mejor. Y estamos enseñando las tablas. Este conocimiento, al llegar al mundo, va a ser eso. De pronto, cosas que eran muy complejas o complicadas o enredadas se van a volver extraordinariamente simples y sencillas. La palabra principal de la ley de desdoblamiento del tiempo es la palabra referencia. Entonces, lo primero que vamos a aclarar y dejar muy cristalinamente aclarado es que vamos a referenciarnos en la esencia. La esencia aquí va a ser nuestro punto de llegada objetivo, ¿sí? Vamos a tener la esencia y que en el video anterior explicamos que este universo es una versión de todos los elementos que están sincronizados coherentemente y con una fuerte cohesión. Esa fuerza de cohesión es lo que nosotros llamamos el amor. Muy bien, pero ahora vamos a ver la perspectiva de ese pequeño color amarillo, como vamos a seguir el ejemplo, que no tiene por qué saber en sí mismo cuál es la importancia del amarillo. Entonces esta esencia del amarillo, si empieza a dudar de su importancia, es donde empieza un viaje que la va a llevar a una experiencia. Vamos a dejar ahora esto en suspenso, este punto de referencia. Simplemente lo que vamos a decir es que el punto de referencia va a estar en la esencia del universo, o sea, en el corazón, en ese observador inicial o en ese paradigma original. Y ahora vamos a ir al otro extremo, al lugar más lejano, que es donde nosotros estamos transitando una experiencia que, como el tiempo que estaba todo unido, ahora está separado. Esa separación va a tener por un lado la existencia y por el otro lado el propósito. Entonces, va a tener por un lado alfa y por el otro lado va a tener omega. Muy bien. Entonces acá vamos a llamarle pasado y este es el mejor futuro de este pasado. Como todos los tiempos existen simultáneamente, entonces va a haber siempre para este alfa un omega, en relación a esta esencia que está descubriendo que si ella no fuera quien es, ¿cómo sería? Bueno, vamos a transitar esta experiencia. Como puede una esencia tener tantas distorsiones, como puntos tenga esa esfera, vamos a poner la esencia tiene alrededor un campo de energía, que es el campo cuántico. Ese campo cuántico tiene las infinitas posibilidades para que esa esencia vaya a explorar, como por ejemplo, si yo soy amarillo, ¿cómo sería si tuviera una pintita de rojo? Bien, eso le va a llevar
a tener una experiencia que desde la perspectiva de la esencia es imaginaria y va a experimentar esa distorsión. Como sería si tuviera una pintita de verde, va a ir a otra experiencia y va a tener ese resultado. Entonces, a este plano de las experiencias va a ser una de esas posibilidades de distorsión. ¿Bien? Entonces, a este eje le vamos a llamar X, porque X me está representando las X formas de distorsión que va a tener esa esencia original. ¿Bien? Ahora, cuando nos vamos a esa experiencia, después necesitamos una manera de volver. La manera de volver va a estar reservada para el momento donde termina la apertura temporal. La apertura temporal va a ser el tiempo que va a tener la esencia, se va a tomar para ir a explorar esas distorsiones. Esto tiene, en este tiempo lineal, un comienzo y un fin. Como nosotros estamos transitando este final, entonces ahora es visible para nosotros cuál es el camino de retorno. Entonces por eso ahora es donde se abre, como siguiendo el video anterior, ¿sí? No empiecen a ver este video como punto de partida, por favor siempre vayan a la introducción, porque voy a tomar muchos conceptos que están en el video anterior, sin explicarlo, porque si no, no avanzaríamos nunca. Entonces acá hay un observador, que es el observador del máximo pasado. Este observador del máximo pasado va a tener en línea un observador del máximo futuro, ¿sí? Referidos a esta distorsión que es una de las posibilidades de las tantas que tiene esta esencia que es única. Muy bien, ahora vamos a tener un eje rector para este camino de retorno. Y este va a ser el eje de la identidad original. Como nuestro punto de referencia es la esencia, vamos a tener un eje que nos va a llevar a un punto concreto acá. Es un punto cero acá. Y a este eje es el eje Y, ¿cierto? El eje Y, justamente la esencia va a ser el punto cero que vamos a estar colocando siempre. Y ustedes fíjense, bueno, si lo ponemos acá, ¿no? Y en el punto cero, fíjense qué mágica palabra que se está formando. Es una limpísima manera de definir, de redefinir la palabra yo. El eje Y en el punto cero, y acá estamos hablando de la esencia original. Acá tenemos el campo cuántico, que es la energía que vamos a tener para proyectar acá cualquier cosa que esta esencia quiera ir a descubrir. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar la esencia de tal perfume o la esencia de tal color, tenemos que ir a la fuente. Fuera de la fuente es como va a ser gusto amarillo, pero no va a ser amarillo, puro. Siempre acá vamos a tener una distorsión, en ese desdoblamiento. Vamos a poner esa energía, la vamos a aplicar en una distorsión y esto se va a proyectar en una experiencia. Entonces, en esta experiencia, como vamos a estar aplicándole a la esencia una distorsión, la energía filtrada por la distorsión se va a generar una carga gravitatoria. La carga gravitatoria, que nosotros sentimos como algo pesado y que nos atrae, tiene que ver con ese pasado. El pasado va a generar una carga vibratoria porque va a tener la distorsión original. La distorsión original es que esta esencia sale de ser quien es para ir a explorar cómo sería ser otra cosa. Entonces esto es, afuera está lo bueno, me voy a salir de mí para explorar cómo sería. Bien, es esa distorsión original. O sea, el pasado va a tener, por definición, por ser pasado nada más, los principios de la distorsión original. Ahora vamos a ir, le vamos a llamar a este plano de experiencia física, de este ladrillo biológico, el primer observador. Vamos a sacar esto ahora que molesta un poquito. Va a ser el primer observador.
vamos a tener un primer observador del pasado y un primer observador en este mejor futuro, porque lo estamos teniendo como referencia a la esencia. Si yo tengo como referencia y estoy yo parado acá, proyectado en el pasado, mi futuro puede ser cualquiera, por supuesto, claro, puede ser cualquiera. Pero si yo estoy referenciado en mi esencia original, puedo irme a explorar el bosque, pero cuando yo quiero volver, tengo que tomar una ruta que es unívoca. Tengo que tener una dirección concreta, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a proyectar a crear los futuros, voy a tener muchísimas posibilidades. Pero cuando quiero retornar a esta esencia, voy a tener una posibilidad. Entre infinitas, una. ¿Quién tiene los datos del camino de retorno? Los tiene este observador. Para llegar a este observador, ¿cómo llego? Necesito pararme en dos ceros al mismo tiempo. En el punto cero de esta experiencia, o sea, sacarle la identidad a este X, yo soy fulanita de tal. No, yo soy la esencia que está dentro de fulanita de tal. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque van a estar operando distintos observadores. Entonces, mientras que nosotros estemos referenciándonos en el eje de la experiencia, vamos a estar totalmente condicionados a las distorsiones que abren esta apertura temporal. Muy bien, ahora vamos a dibujar acá otro plano más. Otro plano, porque vamos a ir haciendo como una especie de ping-pong. Primero la esencia, el punto de referencia, el plano donde estamos nosotros, y ahora vamos a ir subiendo y bajando para que vayan encontrando cómo vamos a hacer este trabajo. Vamos a dibujar otro plano. Este plano lo estoy dibujando más corto que el anterior porque la frecuencia es más rápida. Este lo estoy dibujando más largo porque la frecuencia es más lenta. Entonces, como nosotros en este plano físico tenemos la frecuencia más lenta, eso está representado en que la recta está más grande. Muy bien. Entonces, aparte, esta es una experiencia física. Siempre que hablemos del primer observador, vamos a estar hablando de una experiencia física y biológica. Claro hasta acá, ¿no es cierto? Tenemos al primer observador del pasado, que va a ser la experiencia física y biológica desde lo más lejano del pasado de la vida sobre la Tierra. Nos ponemos en el punto cero, nos referenciamos al eje Y de la esencia, o sea que vamos a tener dos ceros acá. Vamos a tener este cero y vamos a tener este cero. Y entonces vamos a tener el mejor resultado de la vida en la Tierra, desde la perspectiva de la esencia original. Aclaro esto y lo voy a aclarar muchísimas veces, aunque al principio no se entienda por qué lo aclaro tanto. Pero van a ver que la práctica de esto es absolutamente importante. Porque vamos a ir cambiando nuestro sistema de referencias. Nuestro sistema de referencias va a estar cada vez más liviano acá y cada vez más estable acá. Entonces, este eje va a hacer que este se equilibre. Entonces, vamos a presentar el segundo plano o el segundo observador. El segundo observador, y vamos a ponerle acá el ojito porque es un observador. Vamos a ponerle las pestañitas para que se vea bonito. Segundo observador. Vamos a colocarnos en el punto cero y este va a ser de la experiencia emocional. El plano de las emociones va a estar en este segundo observador. Entonces, cuando nosotros estamos en el punto cero, o sea que no estamos referenciados en este que es el eje X, sino que es en el eje Y, y vamos a bajar a este cero también, vamos a encontrarnos con el mejor resultado para estas distorsiones. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y vamos a dibujar al tercer observador. Tercer observador, hasta
Hasta acá todo muy bien porque tenemos experiencias que son lineales. Y a lo lineal estamos bastante acostumbrados. Vamos a estar en un plano mental. En un plano mental. También vamos a tomar a este eje X como cualquiera que arrastra una distorsión, que es en la que nosotros estamos identificados ahora caminando. Vamos a colocarnos en el punto 0, vamos a traer de este eje al ser para tener la perspectiva de la esencia y que esto nos pueda dar el mejor resultado, el máximo resultado acá. Muy bien, hasta ahora presentados, estos tres planos son planos lineales. Y cada uno va enganchado con el otro. Por ejemplo, mis experiencias físicas van a estar condicionadas por mis experiencias emocionales. ¿Cierto? Si yo tengo determinada emoción, me van a pasar ciertas cosas físicamente. Ahora, esas emociones están determinadas y condicionadas, lo que le da el mínimo y el máximo de operación va a ser el plano mental. O sea, un pensamiento pone en movimiento una energía y pone en marcha una experiencia. Entonces, acá viene, en Garnier sería una partícula y el horizonte de la partícula. Acá tenemos la partícula, que es una emoción determinada, y el horizonte es la experiencia física de esa emoción. Acá vamos a tener un pensamiento, y ese pensamiento va a ser la partícula y el horizonte va a estar acá. Muy bien, entonces ahora tenemos acá el plano mental. ¿Qué hay arriba de esto? El cuarto observador. Acá llegamos al cuarto observador. El cuarto observador es la instancia del viajero. Es lo que conocemos como doble. Es el desdoblamiento original de la esencia. Cuando piensa en la esencia, ¿y cómo sería yo que soy amarillo original, pura cepa amarillo, con una pintita de rojo? Bueno, eso ya es todo un programa, amarillo con pintita de rojo. Bien, eso es el doble. Es la esencia más una distorsión. Es el plano del alma. El alma se dice que es como un libro donde se van anotando las historias. Claro, todas las historias de todo lo que está acá abajo y que se va a desplegar de este programa. Pero esta instancia es una instancia, todo este desdoblamiento nos vas a encontrar con tres personajes. Y acá estamos llegando. El primero ya lo planteamos como referencia. Y es de donde nosotros estamos llamando el original. La esencia pura, ¿cierto? Original. Acá va a estar el doble porque tiene el programa de la distorsión. Y acá va a estar el desdoblado que va a ser el que está experimentando en el fondo, en la frecuencia más lenta, la proyección de esta distorsión. Entonces acá tenemos a las tres entidades. El original, el doble y el desdoblado, que es como más o menos como el último orejón del tarro, o el hobbit de la historia. Bueno, entonces para salir de este programa, de este que es el cuarto observador, es súper importante, porque nosotros tenemos una identidad en el alma que está muy, muy, muy fuertemente pegada a la esencia. Entonces, la gente está, por ejemplo, los artistas siempre referenciándose en su alma y lo consideran lo sagrado para ellos. Sin embargo, eso no es la esencia. Eso no es la esencia. Tenemos que salir de ese programa para poder llegar de nuevo del retorno a la esencia. Bien, cuando salimos y equilibramos este programa, también de la misma manera,
alineando los dos ejes, el eje Y en el punto 0, alineándolo con el X en el punto 0. Siguen siendo todos ejes X estos. Porque como esta es la esencia, este es el único que es real. Todos los demás son virtuales, o sea, todos los demás son X. Esto es importante. Cuando salimos de este plano, nos encontramos en el quinto observador. ¿Quién va a ser este quinto observador? Si ya salimos, nosotros hemos salido del programa del alma. ¿Quién va a ser este quinto observador? No sé qué nombre ponerle. Es como las distorsiones o simplemente le llamamos quinto observador. Pero es ese estado de la esencia inquieto por irse a descubrir todo cómo sería no ser ella misma. Entonces ese va a ser el quinto de la línea del pasado. El quinto de la línea del futuro es el que ya experimentó todo eso y va a retornar toda esa información a esta esencia, que es la primera que se hizo la pregunta. Le va a devolver todas las preguntas que tiene se les va a devolver. Ese es este quinto observador. O sea, es el quinto observador del plano de las distorsiones. Esto sería el observador que me equilibra las distorsiones. Eso es lo que hace que mi esencia esté serena. Serena, autoaceptada. Lleva a casa todo lo que descubrió. Y ese hace el balance para que la esencia esté en serenidad. Pero en este plano, cuando estamos referenciándonos acá en la esencia, ya va a ser un plano mucho más sutil, mucho más, muy diferente, porque es multidimensional. Acuérdense que la esencia tiene múltiples y múltiples posibilidades de distorsión. O sea que va a haber tantos viajeros, tantas almas, o como le llamaría la gente, vidas pasadas o vidas paralelas, para una esencia que va a estar viendo o haciéndose preguntas. Este es el que le lleva las respuestas a la esencia. Y este es la esencia haciéndose las preguntas. Entonces acá nos ponemos en el doble cero y tenemos la serenidad de la esencia. ¿Qué ocurre después de que nosotros tenemos la serenidad de la esencia? Es la única forma que nos podemos plantar en el escalón que sigue. El escalón que sigue es este. Este es el campo cuántico. Si yo voy a desplegar este círculo en una línea aquí, vamos a tomar, bueno, para representarlo linealmente, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que este círculo. Eso que se entienda bien, es lo mismo que este círculo. La esencia está por detrás de ese campo cuántico. Entonces este sería el sexto observador. El sexto observador, como es energía pura, no tiene pasado. La corriente eléctrica no puede tener pasado. Todo lo que vas a poner ahí te va a dar futuros. Si yo quiero poner la computadora, la tengo que enchufar y después voy a usar la computadora. O sea que esa instancia es totalmente energética. Entonces no puede tener pasado, solamente tiene futuros. Este sexto observador, como es del campo cuántico, vendría como a representar un enchufe. Entonces, justamente los futuros son la energía de este observador. Y ahí viene lo que toda la gente cuando lee el libro de Garnier o mira otros videos por internet, dice el futuro va atrás. Claro, ahora ustedes lo entienden. ¿Por qué va atrás? Porque en este plano no hay pasado, es energía pura. Entonces, de este lado voy a tener las infinitas posibilidades son los futuros. Y de este lado, ¿qué voy a tener? Quien le lleva todas esas informaciones de vuelta a casa. Entonces, este sexto observador tiene una sola opción. Volver al origen. En cambio, este tiene infinitas. ¿Le suena lo de camino estrecho? ¿Uno entre infinitos? Bueno,
hay que estar con una serenidad en la esencia, para poder pararse en una instancia totalmente energética, donde todos se van a proyectar a los futuros y uno se plantea y dice, yo vuelvo a casa, yo vuelvo al origen. Muy bien, este es el 6 del medio. Entonces entiendan que este famoso 666 tiene este doble sentido. Es la instancia que rodea la esencia. Es lo que hace la esencia cuando va a desdoblarse, es de donde saca la energía para llegar hasta aquí abajo. Pero también es donde yo tengo que pararme y decir, yo no quiero las infinitas posibilidades, quiero retornar justamente todas esas experiencias de vuelta al origen. Esto se llama una apertura temporal. Una apertura temporal desde el mismo origen del universo. Es el tiempo que tiene esta esencia para ir a hacer esta exploración. Entonces, tiene un tiempo que es acotado y tiene una diversidad de velocidades que también están acotadas. Esta es la máxima velocidad de la apertura temporal y esta es la parte más densa y lenta. Esta me sirve ¿para qué? Para haber acumulado mucha experiencia. Esa experiencia se va luego a disolver cuando yo emprendo este camino de retorno. ¿Cómo hago para emprender este camino de retorno? Tengo que cambiar. En vez de irme a crear futuros, voy de nuevo al origen. Y el origen me va llevando solo. Y justamente es donde tenemos esta sensación donde no estudiamos más, donde no aprendemos más. Porque toda la información nos llega, y nos llega en forma constante y abundante. Y nos conectamos con este ser original. Esto es simplemente nada más ni nada menos que el esqueleto del universo y lo que nosotros llamamos como inconsciente. Bueno, el inconsciente, acá está, les acabo de presentar en detalle cómo está estructurado, como si le estuviéramos sacando una radiografía. Muy bien, ahora vamos a ver de qué se trata estos tres personajes. Estos tres personajes son fundamentales, de los cuales vamos a hablar. Aquí es el original. Siempre que hablemos del original, vamos a estar hablando de I en el punto 0 en lo que sería el 7, ¿sí? Porque si acá es el 6, es el séptimo observador. ¿Cuál es este 7 y cuál es este 7? Bien, cuando pasamos el campo cuántico, la única cosa que pasa es el agua. No hay otro elemento que pueda pasar esa cortina. El agua es la comunión con el origen. Entonces lo que va a haber en el 7 es una comunión del agua, de la experiencia, esta experiencia que ya ha sido balanceada. Porque ahora vamos a ver en el próximo paso cómo balancearla, ¿no? Y la vamos a entregar a la fuente. O sea, agua de vida con agua de experiencia. Hasta ahí vamos a llegar por el momento con los planos porque estos 7 son del desdoblamiento. Toda la ley tiene 10 planos, pero esos otros 3 los vamos a dejar para más adelante. Por ahora vamos a ver esto que ya es bastante. El original vamos a estar refiriéndonos a este punto. Cuando hablemos del doble, nos vamos a estar refiriendo a esta instancia. Porque van a ser X dobles de la esencia que es única. Acá la única, este es, bueno, Garnier le dice indivisible. Este es el indivisible para Garnier. Y este es el divisible. Entonces, esta es indivisible. Entonces va a proyectar todas las posibilidades van a ser dobles. Y a partir del doble va a ser la experiencia en forma lineal. O sea que este va a ser el desdoblado. El desdoblado del doble. ¿Sí? Entonces, porque va a tener este programa
va a estar proyectado en estos tres planos. Entonces, si nuestra identidad está puesta en el desdoblado, nuestra sugerencia es, bueno, conéctate con el doble. Pero el doble va a estar en una distorsión. ¿Y qué pasa? Si este doble, si por ejemplo mi doble está muy alineado con el original, la información que me va a llegar es de una manera. Pero si mi doble no está alineado con el original, ¿qué hacemos? Y ahí viene el tema. Por eso no a todo el mundo le sale igual el tema de aplicar la referencia al doble en la noche. Hay personas que les va muy bien y personas que no la pasan tan bien, porque lo que hacen es potenciar la distorsión que tienen en este plano. Entonces, por eso acá es donde yo decía, apenas nombré esta sugerencia donde me aparto de Garnier. Donde me aparto, entonces, cómo desde este lugar poder corregir esa referencia en la noche y posicionarse en el lugar del alma. Sí, pero en el lugar del alma, del alma, me coloco en el punto cero. O sea, lo más neutro. Y reconozco que tengo una esencia que es definición totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo. Totalmente pura. Entonces tengo esa esencia y desde mi alma me conecto con la esencia. O sea, hago una alineación de este doble con este original. Lo reconozco. ¿Y qué hago? Le pongo en bandeja a todas las experiencias que yo he tenido. En mi primera cuarentena voy a estar derivando todo este plano. ¿Y cómo es esta derivación? Ahora vamos a ver, verde no tengo de pizarra. Acá está. Muy bien. Entonces la derivación sería así. Primero reconozco el punto de referencia que es el original y me coloco en lo más profundo que yo tengo y me conecto a algo todavía mucho más sutil, que es esa esencia pura. Que a estas alturas, como venimos de un largo desdoblamiento, es como que para nosotros es algo como desconocido. Pero ¿qué pasa? La apertura temporal está terminando y hay mucha comunicación disponible con el origen. Entonces, aprovechando de que está esta comunicación disponible, todas las radios que hay están sonando, pero si mi dial está apuntando a una, la otra que está en el potencial no la estoy escuchando. Si yo sintonizo desde mi alma acá, sintonizo la esencia, ahora sí se escucha, porque ahora hay señal, llamémosle, hay señal, entonces ahora sí se escucha. Entonces vamos a hacer esto. Esta información la vamos a poner con un trazo rojo. ¿Por qué con un trazo rojo? Porque ahí hay peligro. El peligro en el semáforo, ¿qué nos dice el rojo? Peligro. Si usted avanza, lo pueden chocar, ¿cierto? Entonces, la información, como está en distorsión, la voy a hacer con este trazo. Voy a recibir esta información que viene de todas estas experiencias que yo estoy teniendo, y en vez de ponerme a interpretar, a analizar y a ver cuál sería la mejor solución para todos mis problemas, o decirle al doble que me lo resuelva, no. Me pongo en el punto cero del doble, reconozco el original y simplemente todo lo que hay acá es como si esto fuera una bandeja. Como si esto fuera una bandeja para derivarlo al original. El original lo que va a hacer es corregir todas las distorsiones y devolverme en verde. Entonces, esto es lo que les propongo para la noche. El posicionamiento en este observador y esta derivación. Mi vida la pongo a disposición del original.
Porque tengo que tener la conciencia de que estoy cerrando esta apertura temporal. Y que ahora vamos a una yuxtaposición, que eso termina con los 10 planos, que ya vamos a ir viendo. Es cuando yo ya siento que crear experiencias y crear experiencias y crear experiencias, ¿a dónde vamos con todas esas experiencias? ¿Y para qué nos terminan sirviendo? Le tienen que servir al ser. Y si no le sirven al ser y termina la apertura temporal, y bueno, se terminó el recreo. Se terminó el recreo, es como en la fuente, en el origen, los que se fueron a experimentar las distorsiones que vayan volviendo, porque ya es la hora. Entonces, simplemente salimos de ese sueño, porque en última instancia es el único real acá, es el ser, y esto es un sueño, que se vayan despertando y dándose cuenta de cuáles son las mejores soluciones para sus sueños. Entonces, cuando tenemos esta alineación y esta calibración y una cuarentena, ¿qué es? Son 40 días, 39 mejor dicho, 39 que van a llevar a este ser que va a bajar y va a poner en orden este plano. Va a poner en orden este plano. Cuando termina con este, va a seguir con este. Entonces acá vamos a derivar segunda cuarentena, todo lo que es el plano emocional. Entonces vamos a poner en la bandeja toda mi experiencia emocional. En la tercera cuarentena vamos a hacer lo mismo con el plano mental. A partir de la cuarta en adelante va a cambiar la historia, porque voy a estar entregando directamente el programa. Voy a estar entregando todo esto, porque ya va a estar balanceado. Ya va a estar balanceado y voy a tener una muy buena base para ir haciendo esta derivación. Entonces, esto va a estar totalmente alineado con el original, con el origen, con la fuente. Muy bien. Eso después lo dejamos para más adelante, este tramo, porque no tiene sentido empezar a especular, a hablar de esto cuando uno no ha transitado por estos previamente. Ahora vamos a ver esto mismo que hacemos acá en los trazos rojos y verdes, lo vamos a ver en el plano del X. Esto es cuando tiene que ver el consejo para la noche. Ahora, en la metodología vamos a utilizar la alineación del eje Y y del eje X en el primer observador. Y lo que vamos a hacer acá es pararnos y recibir del pasado la información. La recibo y la llevo en bandeja a la posición del futuro. Después, esto es, todavía no estoy dando la metodología concreta, simplemente es para que se entienda el concepto, ¿cierto? Este observador va a corregir las distorsiones, o sea que me va a devolver en verde la información, no peligrosa, le va a sacar el peligro a toda esta información que está en distorsión. Y yo lo voy a llevar a este observador. Y acá se va a transformar este observador. ¿Esto cómo se vive en la experiencia? Se vive de la siguiente manera. Todas las cosas que componen tus historias y que contás como si fueran dolorosas o sufrientes, te vas a dar cuenta que tenían un propósito. Simplemente las vas a percibir diferente. Cuando se hace este proceso de que el observador del futuro corrige el pasado se transforma. La perspectiva es tan distinta que la energía, en vez de quedar atrapada y funcionar como una carga, funciona como una energía, como si te hubieran puesto un cohete, y es un entendimiento brillante. O sea, vos te volvés brillante, pero a través de volverte un tonto. ¿Cómo se entiende esto? Esta alineación del doble cero, hay que renunciar absolutamente a todo lo que uno entiende, sabe, cree, le dijeron, le contaron, le parece, analiza,
lo que dijo el vecino, lo que me aconsejó mi mamá, mi abuelo, o sea, cero. Tiene que poner todas esas cosas en el observador del pasado y estar totalmente en un punto cero. Este es un trabajo de puro hemisferio izquierdo. Lógica pura. O sea, la lógica pura nos va a sacar de las distorsiones, pero porque estamos conectando la lógica al universo. Entonces, este es un trabajo muy concreto, pero que tenemos que hacerlo muy bien. Si lo logramos hacer muy bien, funciona muy bien. Y si no funcionó muy bien, es porque todavía no lo hicimos muy bien. ¿Sí? Pues es una ley totalmente precisa, totalmente coherente, totalmente íntegra. Es una ciencia exacta. Así que lo hacemos con precisión y funciona maravilloso. Esta es la gran noticia. Entonces, simplemente es cómo nosotros logramos pararnos en este punto, pararnos acá. La magia que tiene la metodología es esta, que nos enseña a alinear así, de esta manera, en este doble cero, y vamos a llevar y traer, simplemente el presente lo que hace es una función de intercambio. Intercambia informaciones entre este observador y este. Van a ver en la literatura 3 números muy famosos: el 66,6, el 33,3 y el 0,1. Ahora, el 0,1 es un usuario de un patrón dentro de la distorsión. Está simplemente llevando y trayendo, pero no sale de la distorsión. Entonces, ¿qué me pasaba cuando yo empecé a aplicar la metodología desde este 0,1? Mientras estábamos haciendo la metodología, la persona llegaba a tener un entendimiento fabuloso. Fabuloso, los 10 planos, una claridad espectacular. Se iba por la puerta a su casa y nos volvíamos a ver y se había olvidado todo. Era momentáneo, es una iluminación momentánea. Entonces, trabajar con el 0,1 va a servir para un ratito. Todo lo que nos permite, y lo que ahora vamos a explicar, con lo cual tenemos que lidiar, que la metodología llegó a esto que es el doble cero. El único que puede cambiar el formateo de la distorsión es la alineación con el doble cero, no con el 0,1. La del 0,1 va a ser un momento nada más. La que va a tener carácter de permanente es el 0,0 y vamos a aprender a hacerlo muy bien. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora lo que tenemos que entender es esto que hemos formado tiene como aspecto de pirámide. En esta pirámide es una circulación de todo este viaje de la esencia por todas esas experiencias, pero visto desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva de experiencia. Dentro de esta perspectiva de experiencia vamos a ver que esta parte de la pirámide va a ser la esencia queriendo irse a descubrir cómo sería, hace toda esta experiencia, junta un montón de experiencias y cuando se pone en este punto empieza la derivación. La derivación a la fuente, la derivación al origen. Entonces, se va a desconectar el pasado y se va a convertir en un combustible. El futuro lo va a gestionar y va a ser un proceso de iluminación. No es otra cosa que hacer bajar al original, prepararle el cuerpo para que el original venga a habitarlo. Ese proceso está en el 10º plano de la ley. ¿Cuál sería el 10º plano? Cuando nosotros hacemos esto que hemos hecho acá, lo hacemos acá en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. En el 7, fíjense lo que pasa cuando yo hago un 7 así y ahora le hago un 7 así. Miren lo que se forma.
esto va a ocurrir acá. Este patrón es como si fuera la unión del principio femenino y masculino, y también significaría un reloj de arena, porque la separación entre la pregunta y la respuesta respecto de la esencia, de cuál es el propósito de su existencia, es lo mismo que dividir el principio femenino y el masculino. Lo que vamos a estar haciendo aquí es la integración de la experiencia, que es el principio femenino, y el propósito, que es el principio masculino. Esto lo hacemos justamente con un equilibrio. Con este equilibrio, miren lo que pasa. ¿Con qué ojitos vamos a estar viendo la vida? Con los ojitos de la neutralidad. Entonces pasa que, en vez de yo ir hacia las cosas vienen hacia mí. El futuro corrige el pasado y yo simplemente me sorprendo, porque estos ojitos que miran así, les puedo asegurar que uno dice, ¡wow! Estoy sorprendido. Entonces, en vez de ponerse a estudiar, que ya sabemos de eso un montón, en ponerse a buscar caminos, es simplemente que todo te llega. Todo te llega porque te has colocado en el lugar correcto, en el centro, en la posición de la esencia. Entonces, todas esas experiencias, ahora lo vamos a, que todo esto se proyecta acá, ¿no? Este es el campo cuántico, después acá va a haber el campo de las distorsiones, los viajeros, el viajero está acá, el viajero viene de una experiencia, plano mental, plano emocional, plano físico, yo alineo esto, y acá empiezo a alinearme así, así, así. Bueno, obviamente que van a empezar a conectar esta información con todo lo que conocen, pero les aviso algo. No quieran colocar el desdoblamiento del tiempo dentro de ningún otro conocimiento, sino más bien al revés. Este es el marco y luego todo a partir de ahí les va a encajar justamente donde tiene que estar. Es una ley que corrige la percepción y hace que cada cosa llegue a su lugar original. Yo sé que esto, cuando lo vean, van a querer estar comparando esto con lo demás. Pero bueno, por eso está grabado y lo pueden volver a ver. Eso pasa las primeras veces nada más y luego ya van a entender que es una manera donde, ahora entiendo lo que sabía de antes. Ahora entiendo lo que aprendí en mi religión. Ahora entiendo lo que estaba en mi libro sagrado, o ahora entiendo. Bien, todo esto va a encontrar su punto de encaje. Y aparte va a coincidir con un montón de cosas. De hecho, van a ver por qué ya se conoce que el 11, o los números repetidos, es un número maestro. Porque ahora saben que el primer observador del futuro corrige al primer observador del pasado. Bien, entonces el número 22 va a ser lo mismo en un plano emocional, el tercero va a ser lo mismo en un plano mental. Entonces, todos los números repetidos son números maestros por esa razón, por la razón del desdoblamiento. Ahora, cada plano tiene un cuerpo de experiencia. Entonces, el cuerpo de experiencia en nuestro plano biológico es súper importante. Y acá vamos a entrar en algo para hilar finito, a ir a entender hasta dónde tenemos que llegar en nivel de profundidad. Y van a entender que hacer la metodología no es ir a la peluquería a ponerse los ruleros. No. Me voy a ver si quedo más linda con él. No. Es algo súper profundo, súper importante y no es ninguna pavada. O sea, uno tiene que trabajar en crear la activación. Vamos a estar usando la metodología todo el tiempo, los dos hemisferios, pero los tenemos que usar en su forma pura,
No, los dos hemisferios dentro del cuerpo calloso, dentro de las creencias, dentro de las identidades, no. Nos tenemos que salir de las identidades, nos tenemos que salir de las creencias y nos tenemos que salir de todos los conocimientos que conocemos previamente. En un estado puro de conexión con el izquierdo y puro con el derecho. Así vamos a hacer la calibración en forma precisa, en forma exacta, y esto va a traernos muchas sorpresas. Estos cuerpos son muy importantes y vamos a tener que nosotros identificar de dónde vienen los observadores. Es muy importante que detectemos estas dos informaciones que vamos a estar viniendo, una del pasado y la otra del futuro. La información que va a venir del pasado, desde el mayor pasado, va a venir una información en forma de instinto. Ese instinto va a estar totalmente ligado a la función de la supervivencia. Si yo estoy manejando en la ruta y ahí se presenta un peligro y de pronto tengo un reflejo que me salva la vida. Muy bien, es este observador del máximo pasado que está autopreservando su existencia. Y esto está muy bien, no quita que esto sea bárbaro. Pero ¿qué pasa? Estas informaciones van a ser las que tienen toda esta distorsión de los observadores de atrás y las distorsiones originales, pero van a estar muy en control de nuestro cuerpo físico. O sea, mirando una película de terror, de pronto se presenta una escena terrible y yo voy a saltar en la silla. Aunque yo gestione dentro mío el impacto ocurrió. Y ese impacto está gestionado por algo que le vamos a llamar kernel. El kernel es ese programa que está en un control completo del cuerpo. Ese control completo del cuerpo le va a limitar lo que el cuerpo puede y no puede hacer, en base a sus patrones, a su configuración. Si este kernel está configurado en los patrones de la supervivencia, cuando yo me presente un objetivo que tiene que ver con el propósito, algo adentro va a estar en oposición, no va a estar congruente. Y yo voy a poder avanzar solamente hasta lo que mi kernel me permite. Voy a tener un kernel en cada uno de los planos que va a estar operando. Y va a estar controlado por los principios de la supervivencia, pero además hay más cosas. No solamente eso, si eso fuera todo, se nivelaría en forma automática con otra información que me viene del futuro y que llamamos intuición. La intuición es algo que está afuera, pero me resulta familiar adentro, me hace una resonancia. Es una información que no tiene sentido en mi realidad actual, pero que me induce a una realidad donde esa información sí tiene sentido. Por eso tiene en información masa cero, porque viene de una velocidad lumínica distinta a la frecuencia en la que yo estoy parado. Esta es la comunicación que viene dimensionalmente de otro lugar. Entonces, desde aquí nos va a venir intuición, desde aquí nos va a venir instinto. Ese instinto va a filtrar la intuición. Y entonces, si ahora nosotros tenemos en el aire una poderosísima carga de información superlumínica, y a esto le llamamos el ancho de banda de la Wi-Fi. Esta información superlumínica que estamos recibiendo tiene un ancho de banda que le llamamos Wi-Fi. Nosotros ahora todos conocemos lo que es Wi-Fi. Es una comunicación que está en el aire y que nos permite conectarnos, más allá de estar en un lugar o en otro, conectarnos por el aire. Muy bien. Ahora, Wi-Fi tiene la letra W. La letra W es la misma letra del omega, que ustedes en internet lo van a encontrar mucho de esta manera. Científicamente se usa más esta forma de escribir omega, pero es omega. Después, y representa el propósito. El propósito de la existencia, que no es nada más ni nada menos
que casi el 70% de la energía total. O sea, el propósito es más importante que la existencia. La existencia es simplemente la manifestación de ese propósito, pero ese propósito es el principio masculino y existe antes, o sea, tiene una existencia virtual, pero la coherencia de esa existencia es previa a lo que es la manifestación energética. Así que el propósito está antes que hay yo, pero es for I. Entonces, comunícate. Este es como una cartita del origen que nos dejó escrito en todas las puertas del mundo. Entonces, hay Wi-Fi. Comunícate con tu propósito, que está antes que tu identidad virtual, pero que es para que lo experimentes aquí, porque el plano 10 no es nada más ni nada menos que el primer observador en el punto 0. Entonces esto que era un 0,1, cuando nosotros aplicamos todo este balance y lo llevamos al origen, el origen toma ya una obra completa. Lo que eran un montón de distorsiones, que eran nuestras experiencias de por qué somos lo que siempre fuimos, va a ser nuestra propia versión. Y esa versión la llevamos a la fuente, y como a la fuente lo único que llega es el agua, esa agua de experiencia se mezcla con el agua de vida, el original toma la obra, ¿y cómo hemos hecho para llevar toda la obra al origen? A través de muchos 8, ¿cierto? 8, 8, 8, 8. Entonces en el 8, ¿qué pasa? Es el original tomando el virtual. El original toma a ese virtual, pero ya eso que toma es una obra que ha sido llevada por el virtual. El virtual somos nosotros cuando nos ponemos en el punto 0. El original toma esa obra y atraviesa el campo cuántico, pero lo atraviesa al revés. Y si al 6 yo lo doy vuelta, ¿qué está? Un 9. El 9 vendría a ser el original que baja, que sale de la esencia, pero no sale para desdoblarse, sino que sale para manifestar en el plano 1, en el primer observador, va a estar en el punto 0. Primer observador en el punto 0. Entonces, de ser un 0,1 virtual, viviendo las experiencias en la distorsión, va a pasar a un 10, que va a ser el original, que toma la obra y se convierte en un propósito y baja como un rayo láser a la manifestación en el plano físico. Ahí tenemos los 10 planos de la ley. Esto está muy lindo, pero para poder llegar a que esto sea concreto, vamos a tener que hacer este camino de aprendizaje en cómo ponerle en bandeja al original cada uno de los cuerpos, porque para eso yo le estoy preparando, por eso el plano 1 es tan importante, porque tenemos que preparar el cuerpo físico para una energía absolutamente íntegra, absolutamente coherente, absolutamente no desdoblada. Y eso vamos a tener que primero validar nuestro propósito, el propósito W del futuro, tiene que ser coherente y consistente con nuestro propósito en el presente y que tiene que ser coherente con nuestro propósito en el pasado. Esto es una ecuación. WWW. Gracias a eso, ustedes están recibiendo ahora esta información. Es la reunión de los propósitos o la reunión de los tiempos, como le quieran llamar. Pero primero nosotros tenemos que hacer esto en base a las distorsiones. Esta energía que estamos preparando, el cuerpo, en su lógica,
para sacarlo de la distorsión y volverlo al propósito. Entonces, lo que va a controlar a este cuerpo, el kernel, que va a controlar a este cuerpo físico, tiene que pasar a ser un kernel operado por el observador que se dirige a la fuente. Así que, cuando vamos a hacer la metodología, vamos a aplicar este concepto del kernel. Primero vamos a hacerla de una manera normal. Lo que aparece, y lo vamos a ir llevando y se va a ir equilibrando. Y por último vamos a trabajar con ese kernel. Vamos a poner en disposición de los observadores que retornan a la fuente el kernel. ¿Y qué es lo que pasa? Se destruye mi cuerpo reactivo del pasado. Voy a contar una experiencia, por ejemplo, al ver una película de terror, todos saltan en la silla y no se te mueve una pestaña. O alguien tiene una manifestación de las distorsiones y hace toda una descarga y eso no te impacta. No hay una reacción. No reaccionas. Simplemente que tenemos una visión absolutamente neutra, tranquila, serena. Podemos comprender todo lo que está ocurriendo y no ser tomados por este imprevisto, por este sobresalto, y que nuestra acción sea una consecuencia de este sobresalto. O sea, se elimina este cuerpo que reacciona, que es reactivo. Porque vamos a estar viviendo en lo que se llama la anticipación. La anticipación es, desde la ciencia, lo que fue la base de la ley de desdoblamiento del tiempo. Y acá podemos nombrar a Rosen como el antecedente principal, que explica lo que es la anticipación. Pero básicamente, para que lo entienda todo el mundo, es aquello que hace que cuando un desastre natural ocurre, los animales ya se fueron, pero los humanos están veraneando porque había una promoción, o había un 2x1, o eran las vacaciones, o teníamos que visitar a tal, porque el humano está conectado a otra lógica, está conectado a una distorsión, está conectado a un programa, y además de estar desconectado de la anticipación, tiene otras intromisiones. La intención de estos videos es compartir la metodología que hemos desarrollado para aplicar la ley de desdoblamiento del tiempo al ser, teniendo como referencia a la esencia, que es lo que ya hemos definido. Estos videos seguirán teniendo su frecuencia, seguramente no sé si semanal o ya veremos, y los eventos intensivos están pensados para las personas que viven lejos, esas personas que se tienen que tomar una planificación para poder hacer un viaje, para poder hacer una reserva. Y el primer evento intensivo que vamos a tener disponible es 9, 10 y 11 de agosto. 9, 10 y 11 de agosto en Villa Giardino, Córdoba. Esto no va a salir a ni promoción ni difusión, nada. O sea, justamente sale después de casi 2 horas de video. Si estuviste viendo todo esto y te sigue interesando, bien. No es para que una señora vaya y se pruebe a ver de estos ruleros cómo le quedan, porque salieron nuevos y están de moda. No es así. Entonces, por eso no va a salir una promoción de este evento. Simplemente que aquella persona que está realmente interesada, bueno, se conecta, se inscribe. Ya vamos a tener disponible una página para eso, pero me pueden mandar un mail para ir planificando esta inscripción. Así que 9, 10 y 11 de agosto del 2013 en Villa Giardino, Córdoba, va a ser el Hotel Luz y Fuerza. Y los que están interesados me pueden pedir mayor información por mail por el momento. Bueno, esto es todo por ahora. Vamos a seguramente seguir encontrarnos por este medio. Y bueno, que disfruten y que esto les haya gustado. Muchas gracias.